trastornos afectivos bipolares. Entonces, el trastorno afectivo bipolar es un cuadro que tiene bastante incidencia, que se considera que puede ser una incidencia del 1 al 2% según algunos autores. La prevalencia, incluso según otros autores, puede llegar entre 5 al 7%. Es la cuarta causa de discapacidad neuropsiquiátrica y el problema principal en estos cuadros es la falla en el diagnóstico. Hay estudios que muestran que hasta el 69% se da de fallas en el diagnóstico inicial. Entonces, uno dice, ¿por qué? Porque este cuadro puede aparecer o como un cuadro, como es bipolar, hay lo que son las dos fases. Primero es cuando el paciente, una fase que es de aceleración, cuando el paciente se acelera, y otra cuando el paciente decae, que es el cuadro de depresión. El trastorno bipolar, a diferencia del trastorno o del cuadro de esquizofrenia, el problema principal, lo principal que tiene de comprometido el paciente es el afecto. Entonces, el afecto está decaído y puede producir lo que es depresión. Eso significa que baja el ánimo, la persona no tiene ganas de hacer las cosas, está más lenta, su pensamiento como que todo baja en las revoluciones, ¿no? Y al contrario, cuando está en la otra fase, el otro polo, que es la fase maníaca, que están acelerados, su actividad está más alta, sus pensamientos más rápidos, hablan sin parar, entonces es como que se aumentan las revoluciones, ¿no? Independientemente, pueden haber algunos trastornos del pensamiento en la fase de aceleración o en la fase depresiva que son más o menos congruentes con el estado de ánimo, ¿no? Pero acá no es lo principal que está comprometido el pensamiento, sino lo principal que está comprometido es el afecto. Luego, la consecuencia de las fallas en el diagnóstico es porque si aparece un cuadro depresivo y es el primer episodio de un cuadro bipolar, entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la persona piense que es un cuadro depresivo, el psiquiatra cuando lo ve, también un cuadro depresivo, e inicia un tratamiento con una medicación antidepresiva. Y el paciente puede acelerarse y hacer un switch total, ¿no? O el paciente puede mejorar de su cuadro depresivo, pero este episodio depresivo puede ser el inicio de un cuadro bipolar. Entonces, ahí es cuando puede haber lo que son las fallas en el diagnóstico y tratamiento. Y estas fallas o las consecuencias de estas fallas pueden ser importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que un 20, 25 al 50% de los pacientes bipolares presentan intentos de suicidio y aproximadamente 10 al 15% de los pacientes bipolares se suicidan, ¿no? Por otro lado, los cuadros bipolares son clínicamente y genéticamente heterogéneos, no son todos los cuadros iguales. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el trastorno bipolar es una enfermedad crónica, ¿no? Y que hay un riesgo de recurrencia que se dice a los 5 años que el paciente presenta el cuadro, cerca del 73% de los pacientes, a pesar del tratamiento con la terapia convencional, pueden recaer, ¿no? Por otro lado, también es difícil que o sea, el paciente puede tener un déficit en las funciones psicosociales. Eso quiere decir en las interrelaciones que tienen en su trabajo, con su familia, ¿no? Y que esto puede persistir a pesar que el cuadro inicial se haya recuperado, ¿no? Se ha visto en un estudio que el 59% de los pacientes muestran compromiso en su funcionamiento hasta 4 años y medio después del internamiento. O sea, más de la mitad, casi el 60%. Y el pobre funcionamiento psicosocial parecería que eso predice que haya un menor tiempo en lo que se presenta el cuadro y la recurrencia. Entonces, acá hay un estudio en el cual habla sobre el trastorno bipolar que no es reconocido y es subdiagnosticado, ¿no? Entonces hicieron un cuestionario
sobre los desórdenes del humor y se vio esto en una población de Estados Unidos. Entonces se hizo el tamizaje para los cuadros de desorden bipolar tipo 1 y tipo 2 y se hizo un tamizaje. Entonces se vio que aproximadamente el 3.7% tuvieron un tamizaje positivo para el cuadro bipolar. Y de estos pacientes se ha visto que el 20% de ellos habían sido diagnosticados previamente como un cuadro bipolar y habían sido incorrectamente diagnosticados como un cuadro bipolar, pero unipolar y no como un cuadro bipolar, el 31%, ¿no? Y se ha visto que hay una espera más o menos que los pacientes bipolares para que le den el diagnóstico correcto aproximadamente de 6 años, ¿no? Entonces, para llegar a un diagnóstico son más o menos de 10 años, ¿no? Por otro lado, también es en la mitad de los pacientes, cuando se ha hecho un seguimiento a 12.8, o sea, casi 13 años, se ha visto que cerca del 53% de las semanas permanecen asintomáticos. Pero miren, la mitad de los pacientes permanecen algunas semanas con cuadros de depresión, cuadros de manía o hipomanía, y otros que presentan sobre un cuadro de ciclador mixto. Entonces, se presentan los cuadros en la mitad de los pacientes, siguen teniendo los síntomas a pesar de no tener el cuadro agudo. Se ha dicho y se ha visto que los episodios mixtos, es decir, que no es el cuadro depresión puro, ni tampoco manía pura, sino que hay cuadros depresivos con síntomas maníacos juntos, mixtos que le llaman, o cuadros que no son el típico cuadro maníaco o el típico cuadro depresivo. Se ha visto que estos episodios persisten, predicen que vaya a haber una persistencia de los síntomas o que vayan a recurrir, ¿no? Entonces, si el episodio índice es una manía pura, se ha visto que más o menos un 7% siguen con la enfermedad aproximadamente al año. Con un cuadro depresivo puro, 22%, pero si es un episodio mixto, el 32% de los pacientes siguen con estos cuadros, ¿no? Esto es de las causas principales de años vividos con discapacidad y se ve que primero está el desorden de las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Desorden unipolar, depresión unipolar, abuso de alcohol, esquizofrenia, y en quinto lugar está el trastorno bipolar. Y se estima que aproximadamente 1 de cada 4 familias tiene por lo menos un miembro que sufre de una enfermedad mental o conductual. Se ha visto que dentro de todos los causas, las enfermedades que tienen años de vida de discapacidad, la esquizofrenia causa el 4.9% de todos y los desórdenes bipolares el 4.7%, ¿no? Este es un estudio que se presentó donde se ve cómo los síntomas del trastorno afectivo bipolar afectan a los pacientes y en la sociedad y en su interacción, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho el estudio y se hizo el tamizaje para ver si es que tenían un trastorno bipolar, por ejemplo, lo que están azulitos es el que tuvo el tamizaje positivo para cuadro bipolar y el otro es el tamizaje negativo para el desorden bipolar, el plomito, ¿no? Entonces vemos que estadísticamente significativo es que las personas que tienen un trastorno bipolar han tenido problemas de que los han despedido o han cesado alguna vez en su trabajo. Y también cuando han laborado han tenido problemas con el supervisor y en base a lo que es el comportamiento o la actitud de ellos, ¿no? Y también se ha visto de las personas que tienen ese tamizaje positivo, o sea, que el desorden bipolar, tienen mayor porcentaje de que hayan sido encarcelados, arrestados o acusados de un delito, aparte de manejar ebrio, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos un paciente bipolar, como les he dicho, hay fase depresiva, fase maníaca, hay cuadros mixtos, ¿no? También hay épocas en las cuales hay una
remisión del síntoma, de los síntomas, y que el paciente puede estar bastante adecuado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de remisión en el trastorno bipolar, es cuando el paciente no tiene signos ni síntomas del cuadro bipolar o los signos son mínimos en lo que respecta a su funcionamiento diario en sus actividades, ¿no? Entonces, eso está definido por escalas, ¿no? La escala de Mathers es la escala de Montgomery-Asper, que es para medir el cuadro depresivo, ¿no? Y la escala de Young es una escala para medir el puntaje de los cuadros maníacos. En esa escala de Montgomery-Asper para depresión, se sabe que el puntaje normal debería ser menos de 10. Si tiene más de 10, ya tiene el cuadro depresivo. Y la escala de Young también, si es menos de 8, está normal, y más de 8 ya tiene síntomas maníacos, que puede ser un cuadro hipomaníaco y maníaco. Cuando hablamos de manía, es cuando la persona está acelerada, que vamos a ver después los síntomas, vamos a compararlos, pero cuando hablamos de hipomanía, es un cuadro de aceleración, pero menos acentuado, ¿no? O sea, primero el paciente se puede acelerar un poco y después el grado extremo es manía, ¿no? Y vemos que la remisión sostenida y duradera es definida por 8 semanas libres de síntomas. Sin embargo, se ha visto que los pacientes que tienen síntomas residuales, es decir, que tienen un cuadro subsindrómico, indican que pueden tener riesgo de recurrencia. El tratamiento actual de la manía, ¿cómo se trata? Se trata el principal o el tratamiento de elección es el litio, ¿no? El carbonato de litio. El litio, ojo, no se le da a los pacientes porque les falte litio, sino porque cuando el litio está en sangre en determinado nivel sanguíneo, hace que se permeabilice y que mejore lo que es la parte de las conexiones neuronales y permite que el cuadro bipolar no se acelere ni se deprima. Es decir, que ayuda en que no se presente el episodio. Pero ojo que no es por falta de litio, sino es porque a ese nivel es que funciona terapéuticamente. Otros medicamentos que se han utilizado también son los anticonvulsivantes, el valproato de sodio o el divalproato de sodio, también la carbamazepina, la oscarbamazepina. Y también se han utilizado los antipsicóticos, los clásicos y los atípicos. Y también la terapia electroconvulsiva en casos extremos, ¿no? Como sabemos, el cuadro de bipolar, y como les dije, puede ser un cuadro bipolar con síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos. Puede ser que el paciente esté deprimido y no tenga síntomas psicóticos, o puede ser que el paciente esté un poco acelerado sin síntomas psicóticos, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo esté el paciente, utilizamos nosotros los antipsicóticos. Este de acá es un cuadro que más o menos nos va a dar una idea de cómo es el tratamiento para los trastornos afectivos bipolares de acuerdo a cada fase. Como yo les expliqué, puede ser que esté en una fase maníaca, o sea, que el paciente esté acelerado, esta fase maníaca, o puede ser que el paciente esté en el otro lado, en el polo, esta fase depresiva, ¿no? Entonces, aquí, si está en la fase maníaca, nosotros lo graficamos así y se considera que esta línea de aquí sería eutímico, es decir, que el nivel del afecto está dentro de lo que se considera normal. Y vemos que cuando el ánimo aumenta, como acá, como esto de acá, vemos que esto es un cuadro maníaco que llega a un extremo grande donde hay mayor sintomatología maníaca. Y este cuadro, esta gráfica, es cuando efectivamente también hay algunos síntomas, pero que no llegan hasta el nivel del cuadro maníaco, sino es considerado hipomaníaco, porque no llega al nivel del cuadro maníaco, ¿no? Entonces, cuando el paciente está en esta fase, es una persona que está muy hiperactiva, no duerme, está irritable, que vamos a ver los síntomas después. ¿Qué utilizamos? Utilizamos un estabilizador del humor, que puede ser litio o el ácido valproico, y
también podemos utilizar un antidepresivo, antipsicótico de segunda generación, ¿no? Más a veces también algún anticonvulsivante. El estabilizador de humor de elección, ustedes saben que es el litio, ¿no? Entonces, eso es lo que también se puede utilizar. Y por otro lado, vámonos a la otra parte, a la fase de la depresión, que es todo lo total. Como les decía, en fase maníaca, las revoluciones aumentadas y en la fase depresiva las revoluciones bajas, ¿no? Entonces, cuando está en esta fase depresiva, se puede utilizar un estabilizador del humor o también un anticonvulsivante y también se podría utilizar antidepresivo. Ojo que esto es el tratamiento en lo que realmente se recomendaba anteriormente, pero después, cuando se utilizó los antidepresivos, se vio que al utilizar antidepresivos en esta fase depresiva, el paciente de golpe pasaba y se volvía un cuadro agudo, maníaco. Entonces se producía ese switch que cambiaba de depresión a una aceleración. Y también se utilizan acá los antipsicóticos de segunda generación porque puede presentarse cuadros psicóticos que necesitan el tratamiento con esta medicación. Y ahora, entre las dos partes, entre la fase depresiva y fase depresiva, está la fase de mantenimiento, cuando el paciente está sin cuadro depresivo, sin cuadro maníaco, pero necesita continuar con un estabilizador del humor, que puede ser, por ejemplo, el litio, a veces puede ser también un anticonvulsivante o algún antipsicótico de segunda generación. Entonces vemos que aquí su ánimo del paciente está cercano a lo que es la parte de eutimia, ¿no? Acá, ¿cómo graficamos en la depresión? Si consideramos este nivel de eutimia, consideramos la depresión cuando está mucho menos del cuadro normal y baja el ánimo, ¿no? Ahora, estos pacientes bipolares a veces son bien difíciles de estabilizarlos. Entonces, a veces tiene que tomar litio, a veces tiene que tomar un anticonvulsivante y a veces también un antipsicótico de segunda generación. Por lo general, los pacientes bipolares no toman una sola medicación, si toman 3, 4 medicamentos para poder estabilizarse y tener una fase regular para que se pueda estar bien. Ahora, dentro del tratamiento, si bien es cierto, el litio, que es el de elección como estabilizador del ánimo, tiene algunos eventos adversos que nos hace que nosotros podamos limitar su uso, ¿no? Por ejemplo, hace aumentar de peso, produce problemas cognitivos, que pueden ser alteraciones en la memoria, fallas en la concentración, confusión, da tremor, esto sí se ve con bastante frecuencia, pero no es el temblor de los síntomas extrapiramidales que dan los pacientes con los antipsicóticos, ¿no? Sino es un tremor bastante leve, ¿no? Puede dar sedación, letargia, da molestias gastrointestinales y también pérdida de cabello. El tratamiento a largo plazo con litio se ha asociado con que pudiera estar relacionado con un problema de insuficiencia renal o lesión renal. Esto en el sentido que nosotros sabemos que a medida que la persona va avanzando su edad, su función renal va disminuyendo, ¿no? Y el litio se excreta por lo que es la orina. Entonces, ahí también hay que tener cuidado y hacer controles de lo que es la función renal, sobre todo si el litio no se va a dar en relación a la cantidad de miligramos que damos, sino en relación al nivel en sangre que debe ser. Entonces, hay pacientes que le podemos dar 3 pastillas de litio y con esas 3 pastillas están en un nivel de 0,6 en sangre. Sin embargo, hay otros pacientes que le damos 4 o 5 pastillas al día y recién con esa cantidad están en un nivel de 0,6. Si nosotros damos a un paciente, por ejemplo, 2 o 3 pastillas al día y su nivel sanguíneo está en 0,2 o 0,3, entonces por gusto le estamos dando porque a ese nivel sanguíneo no tiene el efecto terapéutico, ¿no? Y es en base a eso. También el litio, cuando se utiliza a largo plazo, puede producir alteraciones de hipotiroidismo, por lo cual hay que hacer los seguimientos cada año, ¿no? Tenemos también el valproato,
que eso es otro medicamento que también utilizamos bastante seguido en lo que es el cuadro bipolar. Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque puede producir hepatotoxicidad, tener ciertas molestias gastrointestinales, producir osteoporosis, tremor o sedación también, ¿no? Y tenemos por otro lado los antipsicóticos convencionales. Los antipsicóticos convencionales es haloperidol, trifluperacina, ¿no? Esos medicamentos pueden producir síntomas extrapiramidales, es decir, temblor, rigidez, salivación, o pueden producir también disquinesia tardía, ganancia de peso, hiperprolactinemia o sedación. Por un lado, se ha visto que si bien a los pacientes con esquizofrenia se les da, puede presentar esto, se ha visto que los pacientes con cuadro bipolar tienen más riesgo de desarrollar los cuadros de disquinesia tardía cuando se les da el tratamiento con los antipsicóticos convencionales más que en los pacientes con esquizofrenia. Tenemos acá los medicamentos que son aprobados para lo que es el trastorno bipolar. Tenemos el litio, la lanzapina, la motrigina, el aripiprazol, ¿no? Y también el divalproato, que no ha sido aprobado por la FDA, pero sí hay datos de eficacia. Y también tenemos la quetiapina y otros. Vamos a ver por qué están aprobados de acuerdo a cada fase, ¿no? Por ejemplo, el valproato está aprobado en la fase maníaca, la carbamazepina en la fase amoníaca, en la fase mixta. La lamotrigina está aprobada como mantenimiento, sobre todo en los que tienen episodios depresivos. El litio está aprobado en manía y en mantenimiento. El aripiprazol es un antipsicótico atípico. Se está aprobado en manía, en los episodios mixtos y también en la fase de mantenimiento. La ciprasidona es también un antipsicótico típico, atípico, o sea, aripiprazol, ciprasidona, risperidona son antipsicóticos atípicos, ¿no? Y estos tres están aprobados en lo que es manía, mixto, el aripiprazol también en mantenimiento. Y la quetiapina tiene la particularidad que está aprobado en la fase maníaca y también en la fase depresiva, o sea que es efectiva en los dos polos del cuadro bipolar, no así los otros antipsicóticos atípicos, ¿no? Tenemos la clorpromacina, que es un antipsicótico típico, tenemos la olanzapina, ¿no? Que es un antipsicótico también atípico, ¿no? Y este de aquí está aprobado para los episodios maníacos, episodios mixtos y también para mantenimiento. Hay una combinación que no tenemos acá en nuestro medio, pero sí hay en el extranjero que viene una sola medicación, una sola cápsula, la combinación de olanzapina más fluoxetina, que es el antidepresivo, ese está aprobado para ser utilizado en la fase de depresión. Vamos a hablar ahora un poco de los trastornos maníacos, ¿no? Eh, los trastornos maníacos, episodio maníaco, es, el paciente puede tener un cuadro hipomaníaco, manía sin síntomas psicóticos o un cuadro maníaco con síntomas psicóticos, ¿no? O puede tener diversos episodios psicóticos o perdón, maníacos o episodios sin especificación. Ahora, cuando hablamos nosotros de los pacientes hipertímicos son pacientes que son alegres, expresivos, jocosos, que se jactan de varias cosas, seguros, confiados, ¿no? Que tienen mucha energía, infatigable, que tienen una cantidad de planes, actividades, todos son muy comunicativos y tienen facilidad para el éxito y el peligro también, ¿no? Se dice que esto es base de los pacientes que tienen la ciclotimia. Ciclotimia se llama cuando hay episodios depresivos leves y episodios hipertímicos, sin llegar a ser un episodio hipomaníaco, sino como sería unas ondas muy atenuadas, ¿no? Que eso sí no llegaría a requerir en algunas veces un internamiento ni mayor tipo de atención. Entonces vemos como los hipertímicos pueden ser un poquito más, con más revoluciones que el resto de las personas y que el hipertímico generalmente es el que es jefe, que ostenta la mayor categoría o jerarquía en el grupo, ¿no? Y que si bien es cierto, son rasgos adaptativos valiosos, pero pueden llegar a incrementarse y sí ser un inconveniente. Entonces,
puede haber de la hipertimia a la hipomanía, ¿no? Entonces el paciente puede tener demasiada sociabilidad y búsqueda de compañía, aumento del deseo y actividad sexual, locuacidad y elocuencia, mucha confianza en sí mismo, llega a episodios de desinhibición y despreocupación. Algo que es importante, ¿no? La disminución de la necesidad de dormir. Y el paciente se siente con vitalidad y tiene una cantidad excesiva de proyectos. Cuando hablamos de un episodio hipomaníaco, es un episodio en el cual la persona ha tenido, no es que tenga estos síntomas en un momento, sino tiene que tener por lo menos 4 días de este ánimo que esté elevado. Es menos intenso que el cuadro maníaco, que es notorio por las demás personas, pero que no llega a producir un deterioro laboral o social. No hay psicosis ni requiere tampoco hospitalización, porque es un cuadro más atenuado, ¿no? Y que este cuadro no sea secundario a alguna enfermedad médica ni tampoco al consumo de drogas. Y hablamos de un cuadro de episodio maníaco. Entonces, cuando hablamos de episodio maníaco, son episodios en los cuales se presenta el inicio es entre los 20 a 50 años, tiene cierto curso crónico episódico, y es menos frecuente que los cuadros de manía bipolar. Estos cuadros van a ser bastante raros que se presenten y solamente sean episodios maníacos ocasionales. Y hay bastante frecuencia en lo que es compromiso o otras familiares que también tengan ese tipo de cuadro. Cuando hablamos de un episodio maníaco, así como hablamos del episodio hipomaníaco, dijimos de 4 días para que puedan ser catalogados como un episodio hipomaníaco, cuando hablamos de un cuadro maníaco, no es que la persona está con su humor mejor por un día, 2 días, no, sino que tiene que tener su ánimo elevado por lo menos una semana para poder catalogarlo con un episodio maníaco. Tiene que haber alteraciones cognitivas, taquisiquia, que el pensamiento esté más rápido, taquicinesia, que la persona esté aumentando su actividad. Y algo que es muy importante, la necesidad de dormir. El paciente no se siente cansado y siente que no tiene por qué dormir porque no tiene la necesidad de dormir, pero se siente bien, ¿no? Y también hay un deterioro laboral, social. Puede haber muchas veces hospitalizaciones, generalmente por cuadros psicóticos, por cuadros de alucinaciones, por cuadros de desorganización conductual o cuadros delusivos. Como les dije, el episodio maníaco no solamente es el ánimo que se acelera, sino que puede estar acompañado de cuadros de psicosis, puede ser por irritabilidad. Y en ese momento que el paciente está en un episodio maníaco, ustedes le dicen que está mal, paciente. No, porque el paciente se siente feliz, dueño del mundo y que le está bien. Entonces, muchas veces son renuentes a continuar o recibir su medicación, ¿no? Y también tenemos que considerar que este episodio maníaco no sea secundario al consumo de drogas o alguna enfermedad médica que puede tener el paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que tiene un episodio maníaco, tenemos que hacer una evaluación. El diagnóstico es clínico, no hay ningún examen de laboratorio que nos diga, este paciente tiene un cuadro maníaco. No es como la tifoidea, se hace el examen de laboratorio, tiene tifoidea. No, el examen es clínico. Y dentro de los exámenes auxiliares tampoco tenemos ni un examen que nosotros podemos sacar o tomar del paciente para decir si es que tiene un cuadro maníaco, pero sí podemos utilizar la escala, ¿no? La escala de manía de Young, que es una entrevista donde nosotros vamos a poder calificar. Entonces, el tratamiento de los pacientes con cuadros maníacos, uno principalmente es el estabilizador del ánimo, ¿no? Ese estabilizador del ánimo es el principal, que es el que va a ayudar a que baje el ánimo. Pero, en segundo lugar, también se utilizan antipsicóticos. ¿Por qué? Porque el paciente está demasiado acelerado, demasiado hiperactivo y necesitamos bajar esas revoluciones. Y ansiolíticos podrían utilizarse en algunas oportunidades. Y algo que es muy importante es la psicoeducación. ¿Por qué?
porque el paciente va a tener este episodio y si tiene un episodio maníaco posteriormente hay que educar al paciente y a la familia para que puedan detectar cuándo se presentan estos o cuándo van a comenzar a aparecer, ¿no? Ustedes saben que el primer síntoma que se pone mal en las personas con ese tipo de cuadros es el sueño. Luego tenemos también que puede haber episodios depresivos y episodios maníacos, ¿no? Como les dije, este es un cuadro bipolar y que el trastorno bipolar es más grave que el unipolar, ¿no? Porque no es episódico ni es un solo depresión, sino que es a lo largo del tiempo, es crónico, recurrente, porque se presentan varios episodios y no se sabe cómo va a ser el curso y si va a producir un deterioro o no, ¿no? Esto acá están los síntomas. Vamos a ver, primero el cuadro episodio maníaco. En el cuadro maníaco, en el episodio maníaco, vemos que el paciente está eufórico, se siente más con mucha euforia, de recontra alegre, ¿no? Se siente que es grandioso, comienza a hablar, es verborreico, tiene impulsividad y así como todo se está acelerado, también incrementa su líbido, ¿no? Entonces, también el paciente busca situaciones en las cuales puede tener promiscuidad, hay una hiperactividad, está haciendo muchas cosas, el paciente no mide el peligro y puede tener conductas peligrosas, tiene después desinhibición social, ¿no? Lo que en otra oportunidad no haría, lo hace delante de todos y sobre todo la no necesidad de dormir, ¿no? Esto en episodio maníaco. Acá vemos el dibujito de la sonrisa, ¿no? Eh, pero esto es los síntomas que nosotros vemos en la parte de la conducta, en las situaciones que podemos observar. Sin embargo, también hay alteraciones o síntomas cognitivos, en donde vemos que su pensamiento está acelerado. Y a veces puede estar tan acelerado que cuando habla no vamos a entenderle porque él habla y su pensamiento ya está más rápido de lo que debería ser, ¿no? Y los pensamientos acelerados, la distraibilidad, está demasiado distraído, hay fuga de ideas en lo que respecta que está diciendo una cosa y como está distraído y el pensamiento acelerado, comienza a decir otras cosas y una desorganización en su conducta. Y acá tenemos episodio depresivo. Vamos a ver acá, por otro lado, los síntomas depresivos, ¿no? Tristeza, anedonia, ansiedad, irritabilidad, ¿no? Hostilidad, también el paciente con cuadro maníaco a veces también está hostil, irritable, agresivo, ¿no? Acá también en el cuadro depresivo también se puede ver esto. Hay hipoactividad también, insomnio. En el cuadro depresivo puede haber insomnio o hipersomnia, que es diferente al cuadro maníaco. El cuadro maníaco no tiene la necesidad de dormir. Entonces el paciente está despierto hasta la madrugada y no siente que tiene que dormir, ¿no? Y en el cuadro depresivo puede haber violencia y el suicidio, ¿no? Que es lo que puede llegar al paciente con el cuadro depresivo. Pero así como también hay estos síntomas que vemos, también hay síntomas cognitivos, ¿no? Acá, al contrario del cuadro maníaco, los pensamientos están lentos. Así como el cuadro maníaco está acelerado, el cuadro depresivo está lento. Entonces la persona tiene un pensamiento lento, hay sentimientos de culpa, pesimismo, baja autoestima, incluso se llega a comprometer en lo que es la memoria, la concentración, porque todo está lentificado en los pacientes. Pero hay los otros síntomas psicóticos, que estos se pueden presentar en los dos cuadros, en el cuadro maníaco y en el cuadro depresivo. Y estos síntomas psicóticos pueden hacer que el paciente tenga delusiones o alucinaciones. Ahora, estas delusiones que se dan
generalmente son congruentes con el estado de ánimo. Por ejemplo, si es un cuadro maníaco, la delusión que puede tener esta persona es que esa persona es un enviado de Dios que tiene que salvar al mundo y que tiene ciertos poderes, ¿no? Por el otro lado, en un cuadro depresivo, la delusión puede ser que de repente el paciente tiene la delusión de que su cuerpo está podrido por dentro, que, que ya está muerto, pero que está ahí, que ya están las últimas, ¿no? Entonces, las delusiones son congruentes con el estado de ánimo. Igual que las alucinaciones, ¿no? El paciente con cuadro maníaco puede tener alucinaciones que se le presenta a Dios, ¿no? Le dice algunas cosas. En el cuadro depresivo, las alucinaciones pueden ser incluso que le dicen, mátate, no sirves, ya no vales, ¿no? Entonces vemos cómo estos síntomas psicóticos se pueden comportar de acuerdo al estado de ánimo que presenta el paciente. Pero así como les dije, hay episodio maníaco que hemos visto. Acá, por ejemplo, está el dibujito de Superman. Y por otro lado, hay el otro lado, el episodio depresivo, que está este dibujo, pero hay el episodio mixto, en el cual están las dos cosas mezcladas, ¿no? Esta es que una evolución en lo cual más o menos lo que se ha visto de los cuadros maníacos, que la manía y la melancolía se ha visto en los años de 150 antes de Cristo, que lo presentaba el mismo paciente, ¿no? Luego se hablaba de la locura circular, ¿no? O locura a doble forma, ¿no? O sea, cuadro maníaco, cuadro depresivo, ¿no? Y luego se habló que la manía y melancolía en la misma enfermedad. Luego se habló también de la ciclotimia, de la locura maníaco-depresiva, de los subtipos unipolares, bipolares, depresiones tipo bipolares, psicosis no esquizofrénicas, espectro bipolar, luego el bipolar 1, 2, ciclotímico y ciclador rápido, ¿no? Entonces se ha visto que no es solamente cuadro maníaco, cuadro depresivo, sino que es un espectro de varios sintomatologías de los cuadros depresivos, ¿no? Que hay el esquizo bipolar, el bipolar 1, bipolar 1, 1, 2, bipolar 2, bipolar 2, 1, 2, bipolar 3, ¿no? Y bipolar 4, ¿no? Que son varios de esos que se ha catalogado a lo largo del tiempo. Lo que sí es que tiene que tener claro es que el cuadro bipolar tiene muchas variaciones, se puede presentar de diferentes formas, y este es un gráfico de cómo nosotros, cómo graficamos, ¿no? Lo del cuadro bipolar en lo que respecta al ánimo, en lo que respecta a la actividad y a los síntomas, ¿no? Estas dos líneas, esto sería un cuadro de eutimia, ¿no? Que estaría dentro del patrón normal de eutimia. Cuando hablamos de personalidad ciclotímica, vemos que puede haber ciertas variaciones, pero son pequeñas, ¿no? En los cambios, una cierta variación en lo que es el ánimo sin llegar a ser de mayor envergadura. Cuando hablamos de ciclotimia, ya vemos cómo el cuadro puede ser un poco más intenso en lo que pues, sea el cuadro depresivo y vemos que acá puede haber un cuadro hipomaníaco, no llegando al punto máximo de la manía, sino un cuadro hipomaníaco. Cuando hablamos de depresión unipolar, se marca con este cuadro, que es una depresión importante, una depresión grave solamente, ¿no? El trastorno bipolar 2 es el trastorno en el cual el paciente tiene un cuadro de hipomanía y luego un cuadro de depresión mayor. Y acá vemos también en este gráfico, ese rojo de acá, es los pacientes que tienen manía unipolar, ¿no? Esos pacientes son pacientes bipolares que solamente tienen episodios maníacos, ¿no? No presentan episodios depresivos. Por otro lado, el trastorno bipolar 1, a diferencia del bipolar 2, es que el paciente aquí sí presenta un cuadro maníaco y luego un cuadro depresivo, ¿no? Pero el paciente ha tenido episodios maníacos. En el bipolar 2, el episodio han sido hipomaníacos, no llegan a ser cuadros maníacos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el gráfico, lo que se hace para graficar, ¿no? Y ese es el umbral para depresión
¿no? Depresión mayor, y ese es el umbral para manía, un cuadro maníaco, y hipomaníaco sería acá, ¿no? También lo pueden ver así graficado, ¿no? Manía, depresión, depresión, y cuadros mixtos lo grafican así, ¿no? Que están las dos partes, manía y depresión juntos, ¿no? Puede haber un episodio depresivo, después maníaco, y esto de acá es los pacientes que son cicladores rápidos, ¿no? Tiene un ciclaje rápido en el cual hay cuadro maníaco, cuadro maníaco, cuadro depresivo, y se presenta el ciclado rápido. Entonces, esta enfermedad, trastorno afectivo bipolar, que suena un poco mejor, porque muchos pacientes y muchos artistas y todo dicen, yo soy bipolar, tengo un trastorno bipolar, es lo que antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva. Es un tipo de psicosis, ¿no? Que era la psicosis maníaco-depresiva, que luego lo llamaron reacción maníaco-depresiva, trastorno afectivo bipolar, pero esto, como es el trastorno bipolar, no es lo mismo que un trastorno esquizoafectivo. En un trastorno esquizoafectivo, lo primario que está comprometido es el pensamiento, y hay cambios en el humor, pero no es solamente lo del afecto, sino que es un tipo de una esquizofrenia, ¿no? Luego tenemos que el trastorno por déficit de atención o hiperactividad es también diferente, con lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que el paciente está acelerado, activo. Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad, o también el abuso de sustancias, que puede hacer que el paciente presente ciertos cambios, y también puede ser que el paciente pueda tener un trastorno afectivo por una lesión orgánica, ¿no? Acá tenemos los códigos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, que se puede catalogar trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco, trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos. Acá trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado, ¿no? Acá sin síntomas somáticos, con síntomas somáticos, episodio actual depresivo grave con síntomas, sin síntomas psicóticos y con síntomas psicóticos, ¿no? O trastorno bipolar actualmente en remisión. Entonces vemos cómo es lo que se puede clasificar, ¿no? Ahora, la del trastorno afectivo bipolar es una enfermedad fásica. Generalmente se caracteriza por ser una enfermedad de curso maligno, en el cual hay muchas recurrencias y que están acompañadas de síntomas significativos entre los episodios, ¿no? Y que se ha visto que hay estudios que hablan que la mayoría de los pacientes están sintomáticos todo el tiempo, y que esos episodios en los cuales estarían de mantenimiento serían como síntomas subclínicos, ¿no? Y que los episodios afectivos mayores solamente sería el pico más pronunciado de estos síntomas. Acá les he traído un cuadro donde están varios artistas que son bipolares, ¿no? Está Honorio Balzac, está Víctor Hugo, está Kurt Cobain, que se suicidó, ¿no? Está Robin Williams también, está Edgar Allan Poe, varios, ¿no? Entonces, esa es la lista de los famosos con trastornos afectivos bipolares. Ahora, ¿cuándo nosotros tenemos que evaluar el riesgo de bipolaridad? Cuando un paciente le damos un medicamento y produce síntomas hipomaníacos, por antidepresivos, tenemos que pensar que puede ser un cuadro bipolar. Cuando hay el inicio precoz de este cuadro antes de los 25 años, o en la etapa puerperal, ¿no? Posparto, también está bastante relacionado con los cuadros bipolares. Cuando haya hipersomnia y retardo psicomotor en los episodios depresivos. Y sobre todo, lo más importante es la historia familiar de trastorno bipolar, ¿no? Les comento, ayer atendí a un joven de 23 años, sí, 23, 24 años, y ese es un joven que tenía una vida bastante difícil, ¿no? Este chico es gemelar, tiene su hermano gemelo y un hermano mayor, y vivía con su mamá. Su papá falleció,
Y al parecer, por lo que me cuenta, y les voy a explicar, ya ustedes se van a dar cuenta más o menos qué es lo que puede pasar con la mamá, ¿no? La mamá vivía con él y con sus hermanos, ¿no? Con ellos de pequeño. Luego él iba al colegio y la mamá no se preocupaba de pagar el colegio, tenía problemas para ello, y la mamá siempre iba y se compraba ropa, ¿no? Tenía plata, decía, no, como yo trabajo, tengo que comprarme yo. Y de pronto agarró la mamá y dijo, sí, y se iba, conocía a alguien y se iba con esa persona y dejaba a sus hijos, ¿no? Después regresaba. Una de esas dijo, me voy a ir a Brasil, y cargó con dos de con él nada más, a los otros los dejó y se fue a Brasil. El chico, no, fue él y su hermano también, otro también, estuvieron estudiando allá en, en Brasil, y de ahí la mamá dijo, ay no, como se abrió la visa Schengen, eso, agarró y dijo, no, me voy a ir a Europa. Y se vino al Perú y dijo, me voy a ir a Europa, y se fue. Entonces, el chico cuenta que en Brasil vivía con su pareja, un brasilero, ¿no? Y que el señor les trataba bastante bien a los chicos, ¿no? Y que al final, bueno, ellos no tenían, a veces debían el colegio, tenían las cosas, entonces al final el señor se separó de la señora. ¿Por qué? Porque encontró que ella se comunicaba con otras personas, que comenzó a salir con otras personas, y a la hora de terminar la relación, él les comenta, y ahí recién se entera el chico, que sí, que él les había pagado los estudios a los que no eran sus hijos, que les había dado para ellos y todos, y ellos no sabían, porque incluso la mamá ni siquiera les había dado eso a ellos, ¿no? De ahí se viene acá al Perú y la mamá se va a España, ¿no? Entonces con su nueva pareja a España, y en el Perú él va a España, me dice, yo la pasé muy mal allá, estuvo 2 años creo y se regresó, y acá cuando viene su hermano gemelo, que tenía un negocio y que le iba bastante bien, salió una noticia de algo que me dijo no sé de qué, y que había estado en unas cosas que había gastado, estafas, no sé qué cosa. La cosa es que el hermano comenzó a tener ciertas conductas y comenzó a perder su carro, perder sus cosas, ¿no? Hasta que hizo un cuadro psicótico, entonces él lo tuvo que internar. Entonces se internó en un hospital del Ministerio de Salud, y el paciente, como estaba más o menos así bien, y trataba de estar bien, entonces agarró y salió y estaba casi igual. Y el paciente le decía, tú me has internado, ¿no? Y se ponía así agresivo, irritable. Entonces el paciente, el chico que he visto ayer, él trabajaba con sus amigos en una empresa, y esto en la empresa, entonces él lo interna a su hermano en un centro de rehabilitación, porque él también estaba consumiendo drogas, estaba consumiendo marihuana, estaba consumiendo cocaína, éxtasis y no sé qué otras cosas más que ni conozco, me dijo, ¿no? Y a la hora que ya salió mejor, entonces él ya no quiso regresar al centro a seguir su tratamiento, entonces el hermano le compró el pasaje para que vaya donde su mamá, porque allá en España tienen mejores condiciones que pueden tratarse. Y resulta que el paciente fue allá y al poco tiempo la mamá lo regresó, y el chico le compró el pasaje con su bolsa de viaje de $1.000, de 1.500 dólares, y ahí mismo lo regresaron al paciente, al hermano. Luego el hermano fue internado, y el hermano tiene el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, ¿no? Entonces el paciente viene, ¿por qué? Porque está decaído, porque su ánimo está mal, porque no puede dormir bien, y lo lleva a un amigo, que parece ser que yo lo he visto en cuadro depresivo, para que lo vea, ¿no? El paciente tenía su cuadro depresivo, su decaimiento, pero ojo, ¿no? Esto es importante. Tiene historia familiar de un trastorno bipolar, uno. Dos, el paciente, por lo que ha contado de la mamá, probablemente la mamá
también tenga un cuadro bipolar para tener esas conductas con sus hijos, de dejarlos sin comer y hacer varias cosas que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, el paciente, yo al verlo, no le voy a dar una medicación antidepresiva, ¿no? Si tengo un hermano bipolar, la mamá sospecha de bipolar y le di tratamiento, le dejé una medicación que puede mejorar el ánimo en los pacientes bipolares. No puedo hacer el diagnóstico aún de un cuadro bipolar, pero sí tengo que tratar de reconocer que este paciente podría tener un cuadro bipolar. Y si se pasa y se acelera, eso sería más riesgoso, ¿no? Y tenía esos inicios de edad, ¿no? Antes de los 25 años, ¿no? Historia familiar, y no tenía hipersomnia esto, sino tenía falta de sueño, ¿no? Ahora, el trastorno bipolar en los pacientes, hay una prevalencia que es del 1 al 4% de la población. Se ha visto que es igual en hombres y mujeres, 1 a 1, excepto en el posparto, donde es más frecuencia en mujeres, porque el posparto es mujeres, ¿no? La edad de inicio es generalmente promedio de 20 años, ¿no? 60% comienzan con un cuadro depresivo. Y los episodios a lo largo de la vida se han visto que son aproximadamente 10 que pueden presentar y el 40% de estos episodios sin tratamiento. Entonces, vemos que en las pacientes que tienen un cuadro bipolar, cuando hablamos de episodio bipolar, son episodios maníacos que pueden durar como mínimo unos 3 a 4 meses y episodios depresivos que más o menos duran unos 3 a 6 meses. Estos episodios y este trastorno bipolar tiene alto riesgo suicida. Como hemos visto, el 10 al 15% de los pacientes con trastorno bipolar se suicidan, ¿no? El pronóstico es malo, sobre todo cuando hay episodios mixtos o pacientes con cuadros de cicladores rápidos, ¿no? El compromiso laboral, compromiso social y familiar, ¿no? Y con el tiempo también vemos que se puede producir un deterioro cognitivo. Entonces sabemos que el cuadro bipolar es una enfermedad crónica, que es cíclica, ¿no? Que puede estar bien un tiempo y puede acelerarse. Hay bastantes pacientes que tienen la particularidad que les da, por decir, cada 3 años o cada 4 años el episodio de aceleración y es en la misma época del año. Y cuando estamos en los servicios de hospitalización, justamente vemos que coinciden, ¿no? En determinadas épocas hay varios pacientes maníacos, ¿no? Es la sexta enfermedad discapacitante. Se ha visto que hay entre el 1 hasta el 6 al 11% de la población general. Inician entre los 15 y los 30 años, ¿no? Y algo que es importante, el diagnóstico correcto demora 5 a 10 años, ¿no? Y eso demora en lo que se va a hacer un mejor tratamiento. Con frecuencia requieren internarse y como están en épocas, episodios de aceleración, tienen problemas de promiscuidad, conflictos conyugales y conflictos con la familia. Y también la pérdida de trabajo. Abuso de alcohol y drogas en episodios de aceleración pueden tener ese tipo de conductas. Y algo que es importante, el 50% no tiene adherencia al tratamiento. Si es un paciente que está hipomaníaco, un poco acelerado, y le decimos que tiene que hacer tratamiento, el paciente va a decir, no, pues yo estoy bien, yo me siento bien, ¿no? Y hago muchas cosas y efectivamente sí, debe realizar bastantes cosas, ¿no? Me acuerdo mucho cuando estaba estudiando, haciendo el residentado de psiquiatría en Rebagliati y tenía un paciente que es bipolar, ¿no? Y el paciente tenía episodios maníacos y episodios depresivos. Era un paciente ingeniero que había estudiado en la uni, que le iba muy bien en sus negocios porque en épocas de aceleración, de hipomanía, hacía un negocio y le iba bien, hacía otro y le iba bien, y estaba en varios negocios y les iba bien, ¿no? Pero cuando ya perdía la perspectiva y, por ejemplo, ya no estaba hipomaníaco, sino ya se aceleraba, llegaba a extremos, por ejemplo, ¿no? Que había puesto una empresa de fumigación
Y él, como estaba acelerado, decía que la fumigación tenía que ser una fumigación total y tenía que ir y raspar todas las esquinitas de todos los sitios, de todo el piso y todo. Entonces ya su negocio no fue porque ya estaba fuera de lo que debería ser. Y este paciente tuvo un episodio depresivo. Y en este episodio depresivo, el paciente vivía en un cuarto piso eh, y el cuarto piso tenía su ventana y, ¿no? El paciente quiso matarse y dijo, bueno, me quiero matar. Y pensó, dijo, ¿cómo hago? Entonces agarró y se colgó en el foquito que estaba en su sala y en su cuarto. Se colgó y ¡tac! Se rompió. No pudo. Entonces, ¿qué hago? Porque estaba su desesperación de que quería matarse. Encontró esas flechitas que son de adorno de la selva, que vienen de los aborígenes de la selva. Entonces, lo puso en el borde de la pared con el piso y se tiró él para que le corte acá en el pecho. Y eso, como es artesanal y eso no tiene filo, dio ciertas molestias, pero no entró como si fuera un cuchillo ni nada, sino ahí se quedó. Entonces agarró y se desesperó, cogió una gilet y se cortó el brazo para que salga sangre, ¿no? Y se muera. Pero al parecer se cortó encima, se cortó donde estaban los tendones y no salió sangre, no salió casi nada de sangre. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero morirme. Abrió la ventana de donde estaba en el cuarto piso y ¡pum! Se tiró para matarse. Entonces el paciente cayó, pero en el piso donde cayó no era piso, sino era un jardín, y ese jardín le habían estado limpiando y estaba fofo. ¿Por qué? Porque lo habían estado sacando las malas hierbas, entonces lo habían levantado, esperaban que salgan las hierbitas, lo volvían a levantar, entonces el paciente cayó ahí. Y el paciente lo llevaron a emergencia del hospital Revalidati. El paciente tuvo fractura de cadera, ¿no? Y tuvo que ser enyesado, internado. Entonces nos llaman a nosotros a hacer la interconsulta al piso de traumatología, luego que lo habían operado, ya estaba ya post la situación de emergencia, y el paciente seguía en su cuadro depresivo, ¿no? Entonces recuerdo mucho que el paciente me dijo, ¿no? Ay, doctora, yo estoy tan mal que ni siquiera sirvo para poder matarme, ¿no? Y tenía la idea de que quería matarse, porque era un episodio depresivo bastante marcado, ¿no? Entonces, como sea, en su angustia y desesperación, quería matarse, ¿no? Entonces, no lo logró esta vez por las circunstancias, pero había dejado su tratamiento también, porque como se sentía bien y estaba hipomaníaco y hacía las cosas, ¿por qué iba a tomar la medicación si con la medicación le disminuía su aceleración y no podía hacer cosas, ¿no? Por supuesto, había hecho fiestas, había hecho regalos y después de sus episodios de aceleración quedaban en problemas económicos él y su familia, ¿no? Entonces, es el paciente bipolar que es importante, ¿no? También se ha visto que los pacientes bipolares pueden tener una mortalidad cardiovascular aumentada y, como les decía, ¿no? El suicidio, que es más alto los primeros 10 años de la enfermedad, y es un 10 al 15% de los pacientes que se suicidan, ¿no? Este es un dibujo de relación a lo que ya vimos, ¿no? Que el 69% tiene un diagnóstico incorrecto en forma inicial, y esto generalmente es cuando vemos un paciente con una depresión unipolar en el 60%, siendo que este paciente puede ser el inicio de un cuadro bipolar. Y muchos pacientes tienen 35% son sintomáticos por lo menos 10 años antes que se les haga el diagnóstico correcto, ¿no? Esos son los diagnósticos iniciales en los cuales se dan para los cuadros, ¿no? Se ha visto que el diagnóstico de depresión, ansiedad, esquizofrenia, 17%, ¿no? Pero solamente un tercio de los trastornos bipolares tienen el diagnóstico inicial correcto, ¿no? No así otros cuadros. Ahora, ¿qué cosa hace que nosotros no podamos hacer el diagnóstico desde el principio? Uno,
que las clasificaciones son diferentes, la descripción fenomenológica es limitada. Algunos clínicos minimizan los síntomas cuando, por ejemplo, pueden ser atenuados. Los síntomas hipomaníacos causan menos sufrimiento y un funcionamiento adecuado del paciente dentro todavía de la sociedad, entonces pueden no buscar ayuda. Y los síntomas maníacos atenuados a veces en algunas circunstancias pueden ser vistos como socialmente aceptables y no se considera el espectro, ¿no? El espectro que es toda la variación de síntomas que pudieran tener los pacientes con los cuadros bipolares, ¿no? Entonces, para evitar el diagnóstico erróneo en pacientes con síntomas depresivos, tienen que investigar primero si hay historia de manía o hipomanía en el paciente, ¿no? Luego, investigar la historia de bipolaridad en la familia. Por ejemplo, eso es lo que yo hice con el paciente que vi ayer. Y de acuerdo a ello, también involucrar a personas significativas en el proceso de evaluación, amistades. Este paciente que vino no se habla con su mamá, con su hermano, como él está psicótico, dice que él lo ha perjudicado y no se puede ver. Entonces, en este caso del paciente está solo y solamente tiene a sus amigos, ¿no? Incluso yo le pregunté con quién vivía y me dijo que él vive con sus 3 amigos, 4 amigos. ¿Cómo es eso? No, es que como tenemos un negocio, vivimos en el sitio donde tenemos la fábrica, porque yo ya no puedo vivir con mi hermano porque él me amenaza y hay ese tipo de problemas, porque como lo interné una vez, están con eso, está con ese cuadro con el hermano. Entonces sabemos que para que se dé el trastorno bipolar hay bastantes factores genéticos, ¿no? No se trata de un solo gen, como varias enfermedades en salud mental, ¿no? Sino que es poligenético, ¿no? Entonces, varios genes que están involucrados. Hay los factores biológicos, que puede ser un desbalance en la neurotransmisión, que puede ser de la serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, glutamato y de los neuropéptidos. También se ha visto que puede haber comorbilidad entre el trastorno afectivo bipolar con hipotiroidismo en los pacientes con depresión. También se ha visto que se ha disparado, se ha presentado un cuadro bipolar cuando ha habido accidentes cerebrovasculares o traumatismos encefalocranianos, ¿no? Que este tipo serían los cuadros orgánicos del cuadro bipolar, cuando hay tumores cerebrales, epilepsia, Cushing, uremia, SIDA, ¿no? O posoperatorio, cuando hay demasiada ansiedad o TOC, también se ha visto que esto puede asociarse a los cuadros bipolares. ¿Qué medicamentos pudieran estar relacionados también con un trastorno bipolar para que se presente o aparezca? Los corticoides, por ejemplo. Esos pueden cambiar la conducta de la persona. Los antidepresivos puede hacer que se acelere, los anabólicos también, ¿no? El INH y el alcohol también son sustancias, y los psicoestimulantes, ¿no? Que también pueden hacer que aparezca un cuadro maníaco. Después también los factores psicosociales que intervienen y, como les decía, hay ciertos factores estacionales, ¿no? Que no se sabe, pero se ha visto que tiene que ver con determinadas épocas del año en el cual aparecen más cuadros maníacos y otras épocas donde aparecen más cuadros depresivos. En lo que respecta a la depresión que tenga que ver con el clima, se ha visto en los países nórdicos que hay mayor causa de cuadros depresivos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico está relacionado lo que es la genética, la parte hormonal, la parte neuroquímica, la parte neuroanatómica, que todo esto se integra, todos se integran, pero también tiene que ver el ambiente, la vulnerabilidad y el estrés. Y generalmente cuando aparece o se dispara un cuadro bipolar, cuando entrevistamos a la familia o al paciente, vemos que hay un evento que puede hacer que se dispare y que ahí pueda aparecer. También se ha visto que las imágenes funcionales son diferentes, depende de la fase, ¿no? En la fase maníaca se ve este tipo de imágenes con estas zonas con mayor densidad, y en los cuadros depresivos con este tipo de menor densidad. Bueno, este es que los pacientes permanecen asintomáticos casi siempre la mitad, pero hay un grupo de pacientes, 32%, que sufren
de cuadros depresivos a lo largo de su vida, un 9% y un 6%, 9% maníacos y 6% que son los cicladores rápidos o mixtos. Esos son más o menos los que se ve de los cuadros bipolares, ¿no? El trastorno bipolar 1 es cuando hay un cuadro de depresión mayor y un cuadro maníaco. Creo que les mencioné en el gráfico también, ¿no? Y también puede ser cuando haya un cuadro de depresión mayor y un episodio mixto, ¿no? Cuando hablamos del trastorno afectivo bipolar 2, es cuando hay un cuadro de depresión mayor y hay hipomanía, ¿no? No llega a haber manía, entonces estamos hablando de un trastorno afectivo bipolar 2. Y trastorno ciclotímico, ya saben que cuando aparece de la intensidad que no es tan grande como un cuadro maníaco, ni tampoco como un cuadro depresivo mayor, pero que se presentan estos ciclos, ¿no? Y el otro, que es la clasificación no especificada, ¿no? El episodio mixto, porque ya hemos visto el episodio maníaco, hipomaníaco, vamos a ver el episodio mixto, debe durar por lo menos una semana. Algunos autores mencionan, por ejemplo, aquí está, que en menos de 7 días, y debe haber coexistencia de síntomas maníacos y síntomas depresivos, los dos. Este episodio mixto es grave por el alto riesgo suicida. Hay deterioro laboral y social, requiere un internamiento, no es secundario a otra enfermedad médica o a drogas o alguna sustancia que haya desencadenado eso, ¿no? Porque si es otra sustancia que ha desencadenado eso, entonces sería una intoxicación por ello, ¿no? Estos cuadros, episodios mixtos, tienen mayor respuesta a lo que es el valproato y los antipsicóticos, ¿no? Y hay diferentes tipos, ¿no? Una hipomanía disfórica o una depresión agitada. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos de personalidad borderline, que puede confundirse con esquizofrenia o con trastornos esquizoafectivos, ¿no? El 40% de los pacientes que presentan algún episodio de este tipo generalmente están subdiagnosticados. Este es el trastorno ciclotímico que les decía de las variaciones, que es, cuando hablamos de un trastorno ciclotímico, estamos hablando de que por lo menos es 2 años que tenga una depresión moderada, o sea, no una depresión severa, sin llegar a tener los criterios para un cuadro de depresión mayor, que puede tener varios síntomas hipomaníacos o varias alteraciones en cambios, ¿no? Esas ondas durante esta época, y en los niños se considera como un año mínimo, ¿no? Estos pacientes rara vez llegan a 2 meses sin síntomas. Los pacientes con cicladores rápidos, ciclaje rápido, tienen por lo menos 4 episodios al año, son rara vez están eutímicos, ¿no? Y se ha visto que un 15 al 20% es la incidencia de este cuadro de cicladores rápidos y es más predominante en mujeres. El 80% de estos pacientes tienen inicio tardío, o sea que aparece en el cuadro mayor de 35 años. Este cuadro es favorecido por cuadros de hipotiroidismo, menopausia, epilepsia del lóbulo temporal, drogas psicoactivas y antidepresivos. Tiene alta comorbilidad psiquiátrica, por ejemplo, con trastornos de personalidad, y estos cicladores rápidos son resistentes al litio. Luego tenemos también los ciclos ultradianos o ultra rápidos y ultra rápidos, es decir, que cicla en un mismo día o en horas. Estos pacientes tienen lo que es la desesperación suicida y son los que tienen la máxima refractariedad, ¿no? Estos cuadros se agravan con el uso de antidepresivos, no responden al litio. Entonces, estos cuadros, cuando son así, hay que tener mucho cuidado por el riesgo suicida, ¿no? ¿Cuáles son los predictores de mal pronóstico para un paciente bipolar? Que el primer o el último episodio haya sido mixto. Ese es un predictor de mal pronóstico. Que haya muchos episodios previos, que tengan un ciclaje rápido, que tenga que ver con la parte de la estación, que tengan estacionalidad,
y que haya comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas o con el abuso de sustancias. Como los pacientes maníacos bipolares se aceleran y tienen excesos, entonces dentro de sus cuadros también pueden entrar al consumo de sustancias. Entonces pueden tener la comorbilidad de ser el cuadro bipolar más el cuadro de consumo de sustancias. También cuando haya comorbilidad con enfermedades orgánicas o cuando haya episodios de psicosis, también ese es un predictor de mal pronósticos y antecedentes familiares de bipolaridad. Los factores de recurrencia es más importante y más si durante los últimos 2 meses tuvieron un ciclador rápido, ultra rápido, si tuvieron un episodio mixto. Y el diagnóstico clínico, ya saben, ¿no? Se hace con la parte clínica, con la escala de Young para los cuadros maníacos, la escala de Manchester para el trastorno del humor y la escala de Montgomery-Asper. Y hay varias otras escalas para poder medir inventario de Beck, de depresión. Son varias escalas, la de Montgomery-Asper, que son varias escalas que se hacen para poder medir el nivel del cuadro que tiene el paciente, ¿no? El diagnóstico diferencial que tenemos que hacerlo con trastorno de personalidad limítrofe o borderline, con trastorno con esquizofrenia, con trastornos esquizoafectivos, ¿no? Ahora, antes de comenzar el tratamiento, nosotros tenemos que tener primero si hay el diagnóstico de un cuadro bipolar, el diagnóstico del episodio actual, si es depresivo, pues cuadro maníaco, la gravedad del cuadro, si el paciente tiene psicosis o no y si hay riesgo suicida, ¿no? Y tenemos que ver cómo ha evolucionado el paciente. Para eso muchas veces hacemos ese cuadro, esta gráfica. Tenemos que también garantizar el cumplimiento del tratamiento. Para eso tenemos que trabajar a veces con la familia, con las personas que viven con él. Tenemos que hacer el diagnóstico de las comorbilidades que pudiera tener el paciente, porque puede ser en contra de lo que es el tratamiento. Entonces, el tratamiento general de los pacientes bipolares es con un optimizante, que puede ser un antidepresivo o un antipsicótico. La terapia electroconvulsiva se utiliza en los cuadros maníacos excesivos cuando no se puede controlar o en los episodios depresivos con riesgo suicida inminente. También ahí se puede utilizar, ¿no? Y la parte de la psicoeducación es básico, porque si el paciente y con la familia no hacemos psicoeducación, entonces estos pacientes van a recaer, van a dejar su tratamiento y van a tener un peor pronóstico. Pues le dije, los eutimizantes o estabilizadores del ánimo, ¿cuál es el objetivo? Estabilizar la membrana neuronal y qué mecanismo de acción, de repolarización por la apertura de los canales de iones, estimulación o bloqueo de receptores de los neurotransmisores, estabilización de sistemas de segundo mensajero y tiene acción a nivel de cascadas intracelulares en la segunda neurona. El tratamiento. Con el tratamiento adecuado que se dé a un paciente bipolar, un 15% se recupera totalmente, un 50-60% parcialmente, o sea que pueden quedar con alguna sintomatología, ¿no? Y el 30% se cronifica y se deteriora socialmente. El tratamiento que se da con los eutimizantes es el litio, que es el de primera elección, el valproato, que también se puede utilizar, la carbamacetina, la lamotrigina, algunos utilizan topiramato, gabapentina, aunque no tengan evidencia, pero se puede utilizar o lo utilizan las benzodiazepinas, que son los bloqueadores de canal de calcio, como el verapamilo, ¿no? Que también se puede utilizar. Clínica en casa, quiero que conté sobre el caso de 2 pacientes. Ya, un ratito, termino la frase. Luego tenemos que ver que los efectos optimizantes, efectos secundarios, hay pérdida de cabello, problemas gastrointestinales, sedación, temblor, ganancia de peso, en la carbamazepina, sedación, coordinación, leucopenia. En la carbamazepina tener cuidado con la fórmula, ¿no? Leucocitaria, porque puede haber problemas
Muchas veces también dan exantemas, problemas dérmicos, entonces también hay que tener cuidado. El topiramato puede dar parestesias, pérdida de peso, dificultades cognitivas, inestabilidad, ¿no? La lamotrigina se utiliza en los pacientes bipolares que tengan episodios depresivos, ¿no? Se puede dar exantemas, cefaleas, ¿no? Son varios efectos secundarios que pueden tener con el uso de los medicamentos. Entonces, dentro del tratamiento tenemos a estos medicamentos: litio, básico, valproico, lamotrigina, que se utiliza, como les decía, para el episodio depresivo, carbamazepina, y tenemos los antipsicóticos atípicos, ¿no? Que se puede utilizar la olanzapina, la quetiapina o los antipsicóticos tradicionales, ¿no? Que puede ser el haloperidol, que se puede utilizar en las fases maníaco-depresiva o también en la fase de mantenimiento. Con respecto a los antidepresivos, ha habido mucho cuestionamiento, que en primera instancia dijeron no se debe dar antidepresivos a los pacientes bipolares porque van mal. Sin embargo, sí se puede dar algunos antidepresivos con sumo cuidado y depende del paciente, ¿no? No todos hacen el switch al cuadro maníaco. Y la terapia electroconvulsiva y la psicoeducación. Eso es importantísimo para que el paciente no recaiga y no presente, ¿no? Ahora, nuestros pacientes con cuadros bipolares también son personas, mujeres en edad fértil, y muchas veces por su conducta desinhibida, por su conducta que no prevén, quedan embarazadas. Entonces, ¿qué hacer, no? Si hay una paciente bipolar que tiene un trastorno bipolar leve o moderado, descontinuar el tratamiento en forma profiláctica antes del embarazo se puede hacer, o descontinuarlo una vez que se conoce el embarazo, si es un trastorno bipolar leve o moderado. En el caso del ácido valproico, de todas maneras, se tiene que suspender porque produce alteraciones en el tubo neural. Y hay que reintroducir el eutimizante cuando sea preciso, que puede ser dentro del segundo trimestre, ¿no? Y cuando es un trastorno bipolar grave, en las mujeres con enfermedad con alta recurrencia, hay que considerar continuar con el eutimizante durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, con litio hay el riesgo de la enfermedad de Einstein, y la opción es el haloperidol. También se sabe que las pacientes en la parte de postparto, el 50% de los pacientes bipolares recaen. Puede presentarse la psicosis puerperal. No había estudios específicos si el litio o ácido valproico pueden tener eficacia profiláctica en lo que es postparto, ¿no? Y todos los medicamentos recomendados se excretan por leche materna, por lo que hay que tener cuidado con lo que respecta al paciente, a la paciente con el embarazo, con el niño que recibe lactancia materna. ¿Qué pasa cuando el paciente abandona el tratamiento? Hay recaídas, hay reinternamientos, el tratamiento que antes era efectivo pierde su eficacia, puede tener peor evolución, se agrega comorbilidades, hay un deterioro en las relaciones personales, conflictos familiares, problemas en el trabajo, crisis financieras, por lo mismo que son cuadros maníacos que no han medido las consecuencias, episodios de suicidio, violencia y agresividad, incremento de los costos para la sociedad, problemas legales, problemas judiciales y mayor carga sanitaria, ¿no? Entonces, vemos nosotros que la enfermedad de la mente es un arte que no tiene poca importancia, que no solamente es administrar la medicación de forma correcta, pero es un arte que tiene mucho mayor importancia y es más difícil conocimiento saber cuándo suspenderla o directamente cuándo evitarla, ¿no? Ok, ¿todavía están ahí? Sí. Sí, doctora. Ya. Ok, entonces esto con respecto al cuadro, a los trastornos afectivos bipolares, ¿no? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Doctora, disculpe. Sí, dime. eh, ¿En qué consiste una terapia electroconvulsiva? Ah, ya, la terapia electroconvulsiva, la electroconvulsivoterapia es lo que se llama electrochoc, ¿no? Que es que la persona recibe una carga de electricidad
en la parte de la zona frontal, puede ser en un lado, puede ser en los dos lados, y la carga de electricidad que recibe es de 0.4 de segundo y de 110 milivoltios, que hace que se produzca una convulsión. Anteriormente se había visto la historia que los pacientes que recibían insulina bajaba la glucosa y producía convulsiones y con eso mejoraba, pero es muy riesgoso porque está bastante en riesgo la hipoglicemia y el riesgo de la vida del paciente. Entonces se vio que produciendo una convulsión con la electricidad se disminuían bastante los riesgos. Entonces los que descubrieron el electroshock, Berni, creo, unos italianos, y ellos hicieron ese tipo de tratamiento y se produce la convulsión asistida, ¿no? Entonces el paciente está echado, está sin haber comido nada, se le aplica el tratamiento, el paciente convulsiona y después de eso el paciente de varias sesiones va mejorando, ¿no? Se ha visto que es muy efectivo en los pacientes con cuadros de depresión. En 2 semanas, 3 semanas, el paciente sale del tratamiento del episodio depresivo. Sin embargo, si toma el antidepresivo recién a partir de la tercera, cuarta semana hace efecto y demora más tiempo en mejorar, ¿no? Entonces, son episodios depresivos graves, es importante con ese tipo de tratamiento con electroshock. Al principio se hacía así, se sedaba al paciente un poco. Ahora se hace ese tratamiento bajo anestesia. Entonces, el paciente no siente nada, el paciente está sedado, se aplica el electroshock, se produce una convulsión leve para que no produzca alteraciones de fracturas o algo y ya está, ¿no? El paciente después sale. Es un procedimiento, ¿no? Ya, doctora, gracias. Doctora, tras una recaída o sea, de un paciente con trastorno bipolar, ¿vuelve a tomar la medicación que tomaba inicialmente o se tiene que variar eso? No, se puede dar la medicación que tomaba anteriormente, depende de la fase del cuadro, ¿no? Pero se ha visto que esos medicamentos a veces ya no son efectivos y hay que subir la dosis porque pierde la eficacia. Entonces, a veces sí tenemos que dar lo mismo, aumentando la dosis, o a veces tenemos que cambiar. Usted mencionó que el ácido valproico se suspende, no noté bien sobre en qué caso se suspendía, en gestante. En la gestante, claro, porque el ácido valproico no lo puede tomar la paciente embarazada. Solamente en la gestante, porque produce alteración del tubo neural. Por eso cuando las pacientes toman el ácido valproico, se les dice que no pueden quedar embarazadas, pero nuestras pacientes bipolares a veces no nos hacen caso. Doctora, disculpe. ¿Sí? Esa fase maníaca y depresiva que se presenta, ¿puede ser de manera inmediata o tiene que pasar un tiempo No, puede ser prolongado de inmediato. meses? Puede ser que el paciente esté depresivo y de pronto, puf, pase un cuadro maníaco. O puede ser que pase un tiempo y después lo tenga también. O sea, puede ser un lapso de días el cambio. O sea, un día y de pronto ya comienza a acelerarse. Ujú. O puede ser que después de la depresión esté de repente un mes, 2 meses, 3 meses o más tiempo bien, un tiempo eutímico y después aparece el episodio de aceleración. No todos los casos son iguales, depende del paciente, pero sí se puede presentar ahí. Por ejemplo, si toman antidepresivos, se produce el switch, están así, plup, al día siguiente están acelerados. Ok, bueno, creo que terminamos y nos toca el próximo jueves, nos toca la práctica de esquizofrenia, si no me equivoco. Sí, doctora. Ok, alguien faltó hoy día, ¿no? Ustedes son 12, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Ok, muy bien. Entonces nos vemos el otro jueves. Doctora, ¿podría compartirnos las diapositivas, por favor? Ya, lo voy a poner ahí en los materiales de la
del Teams. Ujú. Ya, doctora, muchas gracias, doctora. Buenos días. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora, gracias.